Tiene, por supuesto, cobertura exclusiva. Y ahora volvemos a charlar un ratito con Adrián Ventura. Sí, vamos a hablar de Javier Milei, que está en Estados Unidos. El martes habla en la Asamblea General de Naciones Unidas en Estados Unidos. Es el cuarto orador. Mañana tiene previsto algunas reuniones, le armaron una agenda. Hoy da una charla con periodistas, una entrevista con periodistas del New York Times. Mañana una reunión cerrada en un think tank en Estados Unidos. Y básicamente lo más importante de Milei en su agenda es la reunión, la Asamblea General de Naciones Unidas. Obviamente, donde él se muestra, siempre la apuesta de Milei en el plano exterior es mostrarse como el gran defensor de los valores de Occidente, va a criticar a China. Lo previsible es el discurso habitual de Javier Milei. Hay una parte que es la más importante, quizá, o mucho más importante que esa, es qué va a ocurrir con el Fondo Monetario, ¿no? Sí, También ¿pero hay está reuniones previstas ahí? Y ahí puede haber algún contacto, no va a haber anuncios esta semana. Hay el Fondo Monetario, la relación con el fondo tiene dos patas. Primero es la revisión de las metas que Argentina alcanzó, con lo cual no va a tener problema el Fondo Monetario en aprobar dar por aprobadas las metas de Argentina y liberar 500 o 600 millones de dólares. Lo que ocurre es que los ingresos del fondo se acaban, es decir, ya no viene más dinero del fondo después de eso. Y comienza a haber vencimientos el año próximo, sigue habiendo vencimientos. Argentina va a necesitar de alguna manera volver a renegociar con el Fondo Monetario, o para estirar o para conseguir dinero fresco. Eso todavía está por verse, eso no está cerrado, está lejos. El gobierno dice, bueno, no nos interesa el fondo, vamos a ir por otro lado, pero de tanto en tanto deslizan que sí, sigue ese interés en renegociar con el fondo. El Milei en el plano internacional es el Milei que se destaca, es un Milei fuerte, que se hace notar. ¿Qué está pasando en el plano nacional con Milei? Se conocieron esta semana 6 o 7 encuestas en los últimos días, estudios que hacen Poliarquía, 3.0, distintas consultoras, por ejemplo, la Universidad Torcuato Di Itela, que mide el índice de confianza. Son varios, ¿no? Varios que miden a Milei y miden también la gestión del gobierno. Y es un Milei que desde hace un par de meses, y ahora se nota más en las encuestas, empieza a mostrar desgaste. Hasta ahora, viste que siempre decíamos, la situación está mal, pero la gente lo aguanta, Milei, lo respalda, a pesar de que la situación es difícil, porque está en un proceso de ajuste económico. La gente igualmente decidió aguantarlo, soportarlo, respaldarlo, usar el verbo que quieras. Ahora empieza a notarse cierto desgaste en el gobierno de Milei. Algunas encuestas lo muestran cayendo 4 puntos, otras 6, otras 10. Esto también es propio en el tiempo que lleva, ¿no? Y lleva 9 meses de gobierno. ¿Por qué se produce este desgaste? Lleva 9 meses de gobierno, la inflación está bajando, ese es el principal activo de Milei, la inflación baja, quizás no tan rápido como había prometido el gobierno, pero la inflación continúa bajando. Empieza a notar la gente, a ver, a lo largo de estos meses aguantó o respaldó en forma monolítica, digamos. Sí, y con paciencia. Y con paciencia, pero ahora le cuesta llegar a fin de mes. A pesar de que la inflación baja, hay muchas personas que están rompiendo sus ahorros, que están gastando sus ahorros, o algunos directamente no llegan a fin de mes. Ese es un tema a tener en cuenta, que horada el humor social. Es decir, acá hay un tema de humor social que empieza de a poquito a cambiar. No es el Milei incombustible de hace 2 meses atrás, es un Milei que empieza a sentir... Y además tenés otro tema, porque en los primeros meses de gobierno vos le podés echar la culpa al gobierno anterior, pero en un momento la gente te empieza a decir, bueno, está bien, ahora estás gobernando vos, a ver qué lográs. Milei la macroeconomía la está ordenando bien. El problema es que la microeconomía, el bolsillo, todavía sufre mucho. Vos fijate que todos los meses se conocen índices de caída de la producción industrial. Pareciera que no tiene piso. La producción industrial sigue cayendo. ¿Y eso que es que no hay consumo? Sí, cayó el consumo, claro. Mejoraron los salarios un poco los últimos 2-3 meses, cayó el consumo, pero la producción industrial, que básicamente necesita consumo, no repunta. El mes pasado, en julio, había pegado un repunte, la producción industrial parecía estar tocando fondo y dar la vuelta. Y la Unión Industrial Argentina, en un informe también esta semana, anticipó que los números de este mes no van a ser tan buenos tampoco. Es decir, se nota otro deterioro en la producción industrial.
Entonces es un Milei que empieza, por algunas cuestiones propias de la economía, a sentir algún desgaste. En este contexto, lo que dijo el Papa tiene una lectura particular, porque el Papa el otro día, el viernes, largó y dijo, bueno, Milei no pagó justicia social, paga gas pimienta. Fue fuerte. Fue muy fuerte. Bueno, es un Papa peronista, Bergoglio es un... Sí. El Papa Francisco Bergoglio es peronista. Entonces fue muy fuerte, no se podía esperar otra cosa del Papa, porque además había recibido a los movimientos sociales, a Grabois, a otros dirigentes de los movimientos sociales. Después el Papa la había convocado a Petovelo habló, pero evidentemente no la convenció, Petovelo no convenció al Papa y de alguna manera la dejó descolocada. Sí. Porque si vos haces como Petovelo y después haces esa declaración, y la dejó descolocada Petovelo, no le hizo ningún favor al gobierno, pero además salió con esta crítica explícita del gobierno diciendo paga gas pimienta, no paga justicia social. Es muy duro, pero esto pega en el humor social, pero no porque, no porque la gente sea católica o no católica, cree en el Papa, en lo que dice, lo presta atención. Pega porque los movimientos sociales, que ahora estaban a la defensiva, porque los movimientos sociales están acusados de casos de corrupción, de haberse quedado con construcciones, con dinero de los planes sociales, movimientos sociales que no son capaces ya de armar marchas porque hay muchos que están imputados, los dirigentes. Ahora recuperan fuerza con lo que dice el Papa. Sí, se envalentonan. Se envalentonan, entonces ya están pensando en armar en octubre una marcha en los próximos días, una marcha a las oficinas de Petovelo ahí en Carlos Pellegrini Libertador. En octubre en Plaza de Mayo, también. Escenificar un comedor a cielo abierto, con ollas populares. Y la posibilidad de que se le sumen movimientos estudiantiles, porque recordemos que la CONADU convocó a unas 5 jornadas, CONADU por el tema universitario, el financiamiento universitario. Convocó a 5 jornadas. Empiezan esta semana las 5. No son todas estas semanas, son varias, algunas ahora y después el 2 de octubre, que es jornadas de protesta, de marcha y protesta y de paro. Y viste lo que ocurrió en marzo, que recuerden que la gente que se volcó a las calles por las universidades fue muy numerosa. Hay más respuesta social por las universidades que el problema que aqueja a los jubilados. Entonces, la universidad tiene que ver con el imaginario. El que fue a la universidad quiere que su hijo vaya a la universidad. El que no fue quiere que su hijo vaya a la universidad para que progrese. Tiene que ver con el imaginario de progreso social. Entonces, todavía está pendiente el veto de Milei. ¿Eso cuándo podría ser? ¿Esta semana? Recién entró el proyecto, se aprobó en ambas cámaras el proyecto de ley de financiamiento educativo que impulsó el kirchnerismo, el radicalismo, todos los partidos. Recién llegó al Ejecutivo, se supone que Milei, cuando regrese a Estados Unidos, está ya en condiciones de vetarlo. La pregunta es, lo que le dicen algunos diputados, no lo vetes, o no lo vetes totalmente. Porque si hay un veto total, el Congreso va a insistir. Entonces termina ahí siendo un desgaste para el propio Milei. Por ahí un veto parcial. Hay que ver qué quiere hacer Milei, porque Milei lo toma como una afrenta, como la ley de jubilaciones. Es al corazón de su gobierno, es al déficit cero. Es así. Sí, pone en riesgo el déficit cero. Lo que ocurre es que las universidades, tenés este problema. Los jubilados está bien, los jubilados es el sector más sufrido, es el que más aporta al ajuste. Los jubilados es el que más aporta al ajuste. Pero las universidades, que van a tener la mitad del presupuesto que pidieron el año pasado, tienen una onda expansiva en la sociedad. El que estudia, el hermano del que estudia, el padre, el hijo, el abuelo, el tío, todos se te vuelcan a la calle. Entonces, eso también tiene que ver con el humor social. Todo esto empieza de alguna manera, es un Milei que sigue dando muy bien en las encuestas, no es un Milei del 30%, es un Milei cercano al 50%, 45, 48, 51, no importa. Es un Milei que tiene números altos todavía. Pero empieza a ser de alguna manera mella en el humor social, ¿no? Y Milei lo que necesita es el gobierno tiempo, porque un ajuste con las características del que está haciendo es muy difícil de explicar. Milei dijo el otro día, bueno, la justicia social, el Papa habla de justicia social. Entonces él le respondió, la justicia social es el equilibrio fiscal. Claro, si vos en tu casa no gastas más y no endeudas a la familia, pensalo en términos de familia.
no endeudas a la familia, todos se manejan más o menos con lo mismo y es lo más sano, pero lograr ese equilibrio lleva tiempo. Claro. Y además no quiere decir que todos en la familia... No, y además no todas las familias pueden, con lo que ingresa, repartir para lo mínimo que se necesita. Claro, y ¿no? en un país... Estamos hablando de la mitad del país pobre. Claro, y en un país la pregunta es quién hace el ajuste. La gente empieza a sentir que el ajuste lo está haciendo el que no llega a fin de mes, el que tiene que romper el chanchito, usar los ahorros. Dice, el ajuste no lo hace la casta, lo estoy haciendo yo. Entonces Milei, por el contrario, lo que necesita es tiempo para desarrollar el plan. No se puede cambiar un sistema económico en 8 meses. Acá hay un factor que tiene que ver humor social y tiempo que empiezan de alguna manera, hasta ahora venían acoplados, y ahora el humor social y el tiempo en alguna medida empiezan a desacoplarse. Gracias, Ventur. Vas a tener otra semana de mucho trabajo.